Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a enseñaros cómo comprar las acciones tokenizadas de Coinbase dentro de la plataforma de Binance. Hace unas semanas salió el programa de acciones tokenizadas dentro de Binance y se inauguró con la acción tokenizada de Tesla, ya que fue la primera acción que se podría comprar con criptomonedas, en este caso en formato de acciones tokenizadas. Y si es la primera vez que oyes hablar de las acciones tokenizadas, te estarás preguntando, ¿qué es esto? Bueno, pues las acciones tokenizadas son tokens que nos permitirán comprar el valor de estas acciones, pero en menor medida. Es decir, que si por ejemplo una acción de Tesla te vale $700 y tú no tienes $700 para comprar esta acción, lo que te van a permitir las acciones tokenizadas es básicamente comprar fracciones de una acción. Si tú por ejemplo quieres la mitad de 700, pues bueno, pues puedes poner 0,5 acciones tokenizadas y podrás hacerte con ese valor. El concepto al final es que la mayor cantidad de personas puedan acceder al mercado comprando la cantidad que deseen, como si quieren comprar 700, 50 euros o lo que sea. Al final, las acciones tokenizadas nos van a permitir comprar fracciones, cosa que por ejemplo los títulos no nos dejaban en el mercado de stock o de acciones americano. Antes de comenzar, como en todos los vídeos, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices depósitos, operaciones, transacciones o retiros de capital. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba de las tarjetas en la que enseño a invertir tus criptomonedas en los productos que ofrece Binance. De esta manera podremos conseguir una doble rentabilidad, ya que por un lado nuestras criptomonedas se estarán revalorizando dentro del mercado y por otro lado estaremos generando una rentabilidad con los productos que te he dejado aquí arriba en las tarjetas. Así que échale un vistazo y sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos dentro de la plataforma de Binance y en este caso nosotros nos tenemos que ir a la parte de trading, vamos a dejar el ratón sobre la parte de trading y nos vamos a ir a la parte de token de acciones. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar absolutamente las actualizaciones de todas las acciones tokenizadas que estén cotizando en la bolsa de Binance, y en este caso es importante destacar que siempre se va a tener que comprar con el Binance USD, con esta criptomoneda de aquí que es una stablecoin que emitió Binance. Básicamente lo que hace es seguir el valor del dólar y al final esto te permite que seguir que las acciones tokenizadas sigan el precio del dólar que se ejecuta en el mercado de acciones normal. El precio que nos aparezca aquí en el mercado de las acciones será el precio que tengan las acciones en el mismo momento real. En este caso, para Coinbase, que es el tutorial en cuestión, tiene un último precio de $332,75. Aquí te pone el intercambio en 24 horas y el volumen en Binance USD que hay invertido en esta acción tokenizada. Ahora vamos a operar, pero bueno, yo te voy a dejar un video tutorial aquí arriba en las tarjetas en el que enseñé a reducir las comisiones dentro de la plataforma de Binance de la forma más fácil y sencilla para que ahorremos una cantidad de dinero, aunque sea más grande o más pequeña, pero que nos permita comprar más criptomonedas o más acciones tokenizadas si es lo que te interesa. Nosotros vamos a darle a operar y se nos va a abrir ahora mismo un panel un poco diferente al que vemos normalmente las criptomonedas, pero es fácil de entender. Aquí arriba nosotros veremos los datos básicamente de este intercambio del Coinbase Token con el Binance USD. Vemos el intercambio en 24 horas, ¿vale? Aquí te dice cuánto ha bajado, aquí te dice el máximo, te dice el mínimo, te dice el volumen y también te dice el volumen de Binance USD. Aquí vemos un gráfico en velas japonesas, en este caso temporalidad diaria, solo lleva 4 días abiertas y si vemos, hay una gran variación en la primera vela. Yo nunca recomiendo comprar acciones tokenizadas en el primer día por la alta volatilidad de este producto, pero bueno, si queremos verlo más en detalle, pues podemos irnos por ejemplo a gráficos de 1 hora, que por cierto, mira, aquí vamos a ver el gap que se hizo el primer día, que fue brutal. O sea, los que compraron en 404 han perdido gran parte de su inversión y realmente, pues es lo que he dicho antes, ¿no? Que tiene gran volatilidad y yo no recomiendo invertir en acciones tokenizadas el día que se emiten, ¿vale? Es muy importante no hacerlo. Yo siempre recomiendo esperar a que haya un historial de precio para tener algo de referencia a la hora de operar. En este caso nosotros tenemos elegido el Coinbase Binance USD, pero si queremos operar otro, pues podemos elegirlo aquí a la derecha. En este caso solo hay 2, pero como yo comenté, van a ir incluyendo más acciones tokenizadas dentro de la plataforma, así que no se extrañe ver más activos con el tiempo. Como os comentaba, luego dentro del gráfico nosotros vamos a poder hacer zoom, quitar el zoom, añadir indicadores, ¿vale? Esto nosotros vamos a poder hacerlo, es muy interactivo y si queremos hacerlo más grande, pues podemos darle aquí, etcétera. Nosotros podremos trastear todo lo que queramos. De hecho, si queremos pintar, añadir textos o lo que sea, pues podemos ponerlo aquí también, ¿vale? Quitar este
pop-up que nos salía aquí. Y como veis aquí arriba nos dice que el US market está closed, es decir, que básicamente el mercado de las acciones está cerrado y estas acciones tokenizadas únicamente van a cotizar cuando el mercado de acciones de Wall Street esté abierto, que básicamente en horario español es de 3 de la tarde a 11 de la noche. Esto ya depende de dónde vivas, que verás una cosa u otra. Suscríbete inmediatamente por este lutito que me acabo de tirar y que vivan las acciones tokenizadas. Ojalá saquen más, así que dale un super like si quieres que salgan muchas más. También deja en los comentarios cuál quieres que salga próximamente para comprar con Binance USD. Bueno, continuando con el tutorial, aquí te dice que para operar con tokens de acciones no tengo Binance USD, no importa porque yo este tutorial lo único que quiero es enseñaros cómo hacerlo. Aquí te dice Key Information Documents. Vamos a abrirlo. Aquí te dice el riesgo que tiene estos activos, ¿vale? Evidentemente hay que tenerlo en cuenta por la alta volatilidad, ¿vale? Esto está en alemán, no entiendo por qué, pero bueno, aquí te lo pone en inglés. Te explica lo que son las acciones tokenizadas, ¿vale? Te dice el Risk Indicator, etcétera. Yo recomiendo que le echéis un vistazo, ¿vale? Yo ya me lo he visto. Vamos a darle a que I understand y evidentemente aquí te da la opción de comprar y de vender, pero está cerrado. Nosotros no vamos a poder comprar ni vender porque ahora mismo el mercado está cerrado. Pero bueno, imaginad que nosotros queremos comprar, en este caso, una cantidad de coin. Pues yo que sé, si está a 332, imaginad que queremos gastarnos 33,20 euros. Bueno, pues en este caso pondríamos 0.1 y si nosotros ponemos 0.1 y lo multiplicamos por 332,75, se me quedará un valor por acción tokenizada, en este caso fracción tokenizada, de 33,27 dólares. Esto es importante, nosotros vamos a poder comprar valores decimales de estas acciones tokenizadas siempre que queramos, evidentemente siguiendo unas condiciones. Aquí nos pone la cantidad mínima de operación, que es 0,01 evidentemente, y aquí te pone el tamaño del tick, también te pone el intervalo en 5 días, estos son informaciones básicamente para operar más cómodamente, pero bueno, una vez le damos a comprar, ya tendríamos esta acción tokenizada de Coinbase en nuestra billetera spot de Binance. Ya podríamos contar con este activo en nuestra cartera y poder rentabilizarlo en función de la cotización que tenga la empresa de Coinbase dentro de Wall Street. Dicho esto, espero que te haya servido, dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.